Sí, muy buenas noches a todos los hermanos. Y en esta noche sean todos bienvenidos al culto de oración. A todos los hermanos que nos ven también por las plataformas, tanto en Facebook y en YouTube. Y le damos la bienvenida. Este es el culto de oración de la misión Buenas Nuevas. También pedirle a los hermanos que aún no han llegado puedan visitar nuestra iglesia para así compartir juntamente con nosotros. En esta noche vamos a comenzar el culto, vamos a cantar la alabanza número 447 de Jesús, el nombre guarda. Busquemos la alabanza número 447 de Jesús, el nombre guarda. De Jesús el nombre guarda, pero de la faz. Tus afanes cesarán, es manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, añadirás asilo en él, suave luz de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Sí, estamos muy contentos, ¿no? A los hermanos por acompañarnos en este culto. Y también a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes, donde quiera que se encuentren, puedan invitar, ¿no?, a sus amigos, familiares, seres queridos, que participen a los cultos de la misión, que ellos también escuchen el Evangelio de Dios. Y no solamente nosotros, sino también nuestra familia, nuestros seres queridos, ellos también reciban la salvación de Dios. Por eso estamos muy contentos, ¿sí?, con cada uno de los que participan. Y vamos a seguir cantando las alabanzas. Busquemos la alabanza número 430, dulces melodías cantaré. Busquemos la alabanza número 430, dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré, alabanzas al Señor, a su nombre glorias yo daré,
mía, melodías a mi Rey, fuente perenne de gracia, al amparo de su amor, su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar allí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Y cantemos una última alabanza en esta noche. Busquemos la alabanza número 210, Tendrás que renacer. La alabanza número 210, Tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús buscando la
hasta aquí cantamos en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios, hoy miércoles tenemos el culto de oración aquí en la iglesia. Y en esta noche, ¿no?, tan especial, también vamos a escuchar la palabra de Dios. Y también vamos a testificar. Amén, hermanos. ¿Hay testimonio o no hay testimonio? De verdad, ¿no? Dios todos los días nos permite, ¿sí?, algo nuevo, donde trabaja continuamente, ¿sí? Entonces, hermanos, esta noche vamos a orar, sí, a Dios. Voy a pedir que por favor todos podamos inclinar nuestros rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, participar del culto de oración, Señor, aquí en la iglesia. Padre, abra nuestros corazones, Señor, para que la palabra pueda trabajar y nosotros, Señor, podamos también recibir su ayuda continuamente, Señor. Padre, hoy tuvimos diferentes actividades, Señor. También aquí en la iglesia tenían la reunión, Señor, con el dueño, Señor, del inmueble que se quiere comprar. Padre, trabaje, Señor, en esta persona, Señor, también para que su obra se manifieste, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros los hermanos, Señor. Padre, le pedimos también, Señor, por sus siervos que están en diferentes partes de Bolivia, Señor, anunciando su evangelio, Señor. Padre, denos su gracia, Señor, día a día. También, Señor, le pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor. También los hermanos que se conectan, Señor, a través de la antena satelital, Señor, Jerusalén, Tupacatari, Señor. Muchos hermanos, Señor, de diferentes lugares de Bolivia, escuchando, Señor, a través de la radio Jerusalén también, están recibiendo la salvación, Padre Celestial. Padre, de verdad, hay muchas áreas, Señor, donde Dios grandemente está trabajando, Señor. Padre, le pedimos también en esta noche, Señor, por la salud de cada uno de los hermanos, Señor. Permítale, Señor, hallar su gracia y también tener un corazón, Señor, fuerte, con esperanza, Señor, sobre todo para poder anunciar su evangelio, Señor. Padre, también en esta noche le pedimos, Señor, por los hermanos que tal vez aún no han llegado por alguna dificultad, Señor, permítales hallar su gracia y poder participar también del culto de oración, Señor. Padre, hoy también teníamos el culto con el pastor Oxupar, Señor, a través del canal Cristo TV, Señor. Y también muchos hermanos se están conectando, Señor, y de verdad una gran bendición que a través de este canal también se comparta su evangelio, Señor. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos. Así, Señor, oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, en esta noche, libremente, ¿no?, quiero invitar. ¿Quién entre los hermanos quiere pasar a testificar cómo está pasando su corazón? Cómo Dios le permite avanzar también, ¿no? Adelante, hermana, le invito. Hermana Tania quiere pasar a testificar, ¿sí? Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos. Sí, ¿no? Yo este tiempo estoy aquí en la ciudad de La Paz como voluntaria de GNC, ¿no? Ya este tiempo yo estoy 6 meses aquí y bueno, yo vine, ¿no?, a recibir entrenamiento para poder viajar al extranjero. Y al principio, ¿no?, como no sé si muchos escucharon mi testimonio, igual que yo no quería venir aquí, ¿no?, a la ciudad de La Paz por mis pensamientos, ¿no?, que no me gustaba el clima y N cosas, ¿no? También el hecho de salir de mi zona de confort, ¿no?, era lo que más me chocaba a mí, porque si bien yo allá asistía a la iglesia, pero no con frecuencia, ¿no? Solo los domingos yo iba a los cultos así, y cuando apoyaba era de acuerdo a mi tiempo también, ¿no? Entonces el hecho de venir aquí a la ciudad de La Paz a vivir, entonces para mí es una experiencia nueva, ¿no?, de convivir con tantos jóvenes, con los hermanos, y yo solo vivía con mi hermana, ¿no?, y con mi papá. Entonces cada uno en su mundo vivía, entonces yo muy poco compartía igual con ellos, ¿no? En cambio, estando aquí estábamos casi 24/7, ¿no?, conviviendo con los jóvenes. Entonces ahí yo podía conocer, ¿no?, a ellos, y no solamente para conversar, ¿no?, sino conocer cómo ellos viven delante de Dios. Así yo podía entender
cómo es vivir delante de Dios, ¿no? Para mí era nuevo el hecho de estar en la iglesia y que hayan cámaras y que así, ¿no? Que pedir permiso y demás, ¿no? Porque yo en mi vida, ni en el trabajo creo que pedía permiso, ¿no? Para salir, yo simplemente hacía a mi manera, ¿no? Y eso yo podía descubrir este tiempo, ¿no? Del hecho de que yo vivía bajo mi propia voluntad, digamos, ¿no? Hacía a mi manera. Entonces este tiempo viviendo acá y yo podía entender eso, ¿no? Que tenemos que vivir bajo la guía de Dios, ¿no? Pero bajo la guía del siervo. Entonces eso muchas veces a mí me chocaba, ¿no? Porque yo no soy de pedir permiso ni de informar, ¿no? Lo que estoy haciendo, simplemente hago todo como yo quiero, así. Entonces así yo este tiempo podía aprender, ¿no? Y también estoy orando, ¿no? Para que pronto ya pueda yo viajar, ¿no? Al extranjero para voluntaria de GNC. Y también yo estoy bajo una promesa, ¿no? Que tengo, que es en Salmos 23:6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, con esta promesa, ¿no? Yo vine aquí a la ciudad de La Paz. Entonces así también yo estoy agradecida, ¿no? Por todo este tiempo que he estado acá, y también porque estaba participando, ¿no? De las clases del seminario, y ahí también podía entender un poco más de lo que era escudriñar un poco más la palabra, ¿no? Porque si bien yo todo el tiempo, ¿no? Decía que yo sabía todo y me gusta tener la razón, pero cada vez que estudiábamos un tema, yo no sabía nada. Y entonces cuando el pastor decía, compartan, y yo no entendía, solo historia, digamos, ¿no? Pero cuando los seminaristas compartían, ellos sabían, ¿no? ¿Qué quería decir? Que la sombra de este y no sé qué, ¿no? Entonces yo nunca entendí de esa manera la palabra. Pero este tiempo no podía yo, aunque no mucho, ¿no? Me cuesta mucho todavía hasta ahora leer la Biblia. Entonces espero poder seguir aprendiendo, ¿no? Y recibir la guía no solo aquí en La Paz, ¿no? Sino donde vaya, sea siempre Dios enseñándome es lo que es la vida de creencia, ¿no? Lo que normalmente muchas veces sabemos en teoría, pero no en la práctica, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Y este tiempo yo podía aprender un poco más de eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿hay alguien más que quiere pasar? Sí, adelante, hermana. Voy a pedir también a los hermanos que están presentes, por favor, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Yo quiero testificar cómo este tiempo Dios me ha permitido también vivir. Bueno, principalmente su ayuda, ¿no? Hace como 3 años y 8 meses yo estaba saliendo de aquí de Bolivia porque Dios me había permitido una beca para hacer un máster en España. La beca era de 10 meses, pero Dios me ha tenido en España 3 años y 8 meses. Mentiría si diría que hay solo una palabra que me ha acompañado este tiempo. Realmente ha sido un proceso largo donde Dios también me ha ido dando palabra a cada etapa, ¿no? Que pasaba, pero sí hay una que siempre, como me recordaba, ¿no? Me hacía volver a Dios. Está en Isaías 49:14, que dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces siempre me acordaba de esta palabra, ¿no? Cuando me sentía, Señor, de verdad. Después de haber estado de voluntaria en Estados Unidos, bueno, cuando estaba allá me dieron la noticia de que había ganado una beca para hacer un máster en España. Entonces llegué aquí, estuve 2 meses y ya me fui por 10 meses. Pero a eso en la universidad me dijeron que el título tardaba entre 6 meses a 1 año. Entonces yo dije a pastor, ¿no? A pastor le comuniqué, pastor, dice que tarda así el título y es difícil sacar visa desde mi país para venir aquí. Entonces pastor me dijo, sería bueno que se quede,
Entonces, ya esperando eso, ahora, ¿cómo me quedo? Porque ya no voy a tener beca, ¿no? Ya no tengo dinero. Y tampoco podía decir a mis papás así fácilmente, ¿no? El pastor me ha recomendado esto, porque mis papás me van a decir que te dé pastor, porque ellos casi no llegan, ¿no? Entonces decía, Señor, si usted me está diciendo de esta manera, usted también ábrame las puertas así. Entonces, bueno, es muy largo, voy a intentar resumir, ¿no? Pero de verdad, yo creo que cada día Dios me permitía a una persona o algo, ¿no? Que me guiaba. Entonces a eso vi, una persona de extranjería me dijo que podía prolongar mi visa si estudiaba algo igual o superior. Entonces a pastor se lo comenté y me dijo, ¿y qué estudiaría? ¿Tendría que ser otro máster o un doctorado? Le dije. Pero no tengo el dinero, pastor. Le digo, yo he ahorrado un poco de dinero para devolver las deudas con las que he venido, porque antes de eso no he trabajado, porque estaba de misionera, así, ¿no? Todo eso. Entonces me dijo, sí, vamos a orar, busque un máster, así. Y encontré uno muy económico, ¿no? Que estaba a 1.000 euros, pero ni 1.000 euros tenía yo. Entonces dije, Señor, usted también vea, así, en menos de un mes, de verdad podía ver, ¿no? Cómo Dios me iba abriendo las puertas o guiando, porque a eso me presté dinero fácilmente para mantenerme allá. Desde aquí me enviaron dinero y no tenía para el máster, pero la universidad donde estuve estudiando me premió con 1.000 euros a la tesis que había hecho. Entonces dije, Señor, entonces sí me tengo que quedar. Entonces a eso pagué otro máster. Ya pasando el tiempo también se vino la pandemia. Entonces ya me quedé, digo, pastor, yo quiero sacar el documento para volver a irme, que extraño a mi familia. Sí, haga el documento. Y me negaron el documento. Y el pastor me decía, siga, vuelva a hacer así. Entonces ese proceso tardó como 6 meses, al final me negaron y me quedé como ilegal como por otros 6 meses. Pero yo lo que quería era que salga de una vez el trámite, venirme y después volver para recoger el segundo título, ¿no? Ese era mi plan. Pero Dios no quería que me venga aún. Entonces también Dios me permitía, ¿no? De alguna u otra manera el sustento, porque allá es muy difícil trabajar, porque para todo necesitas un permiso o un curso. Yo me acuerdo que hasta buscaba para limpiar y me decían, ¿has hecho el curso de manejo de esto? ¿Has hecho el curso de aquello? O sea, ni para limpiar sirvo. Señor, decía, ¿qué voy a hacer? Y al pastor le contaba y me decía, sí, hermana, sigo orando. Yo, sí, pastor, oren también ustedes por mí, le decía, ¿no? Porque mi corazón estaba humillado. Entonces decía, bueno, al final, Dios, usted me está permitiendo estar aquí, ya no quiero sufrir, porque el pastor me dijo, tal vez Dios le ha traído aquí, muere en España, me dijo. Y yo, pero quiero ver a mis papás. Entonces dije, bueno, Dios, voy a morir en España. Pero a eso Dios fácilmente, ¿no? Poco a poco me fue abriendo puertas y hasta me permitió, ¿no? Dar clases en la Concejalía de la Juventud siendo ilegal. Entonces, de verdad había mucha gente, ¿no? Que me miraba y me decía, ¿y cómo has entrado? Yo, es Dios, es Dios así. Yo lo haría aunque de gratis, pero no puedo creer, es Dios así. Y hasta me han hecho para el Día de la Mujer, la zona donde vivo, ¿no? Me han nominado. Yo de verdad nunca he pensado ni eso voy a tener, ¿no? Yo dije no, pero me hicieron una nominación a no sé qué galardón de no sé qué, como una mujer luchadora y no sé qué, y qué tal y cual. Yo, todavía eso más, decía, no puede ser. Entonces podía ver, no era nada mi esfuerzo, porque yo mucho tiempo ya había levantado mis manos y dije, bueno, tengo que morir en España, moriré. Pero tampoco podía contar a mis papás, ¿no? Cómo estaba, solo contaba a los pastores o alguna vez tenía comunión con las hermanas y decía, así está mi corazón, pero en la palabra sí dice, pastor Shin, este tiempo esto ha dicho así. La palabra de verdad como me mantenía, ¿no? Porque estar solo, también en una ciudad donde estaba sola en esa ciudad, ¿no? La iglesia está en Madrid y yo estoy estudiando, viviendo como a 5 horas de esa ciudad, entonces es un poco complicado, pero pienso ese tiempo de entrenamiento que he tenido al estar de voluntaria en Estados Unidos ha sido muy, muy importante, porque yo pienso me hubiese perdido si no era ese tiempo, porque me hacía ¿no? Siempre volver a la palabra, a cualquier situación. Ya no miraba
sino o qué hago, o qué puedo hacer yo, sino decía, a ver, ¿qué dice pastor? ¿O qué dice esta prédica? Dios me va a hablar, ¿o qué dice la Biblia? ¿No? Como de verdad es importante, creo, que nosotros veamos, ¿no?, qué somos realmente. Yo no pienso, no soy inteligente, he hecho 2 máster, no, realmente no, es la gracia de Dios solamente. Y pues así, y al final también, bueno, sí, hay muchas cosas más, pero bueno, al final en octubre ya cumplía los 3 años, el tiempo que ya podía hacer los papeles por estar viviendo continuamente en España, y también Dios, son 1000 requisitos de verdad para el trámite, pero Dios todos me los ha ido permitiendo en su tiempo, y había imposibles también, porque yo no había trabajado ni nada, pero Dios igual me permitía, ¿no? Y me ha permitido también en febrero ya tener una residencia. Entonces, por eso dije, ay, por favor, tengo que volver a Bolivia a ver a mis papás. Entonces eso, como quería compartir a grandes rasgos, ¿no? De verdad, no depende de nosotros o de cuánto podamos hacer o de cuánto dinero tengamos. Porque si fuese medir eso, yo nunca hubiese podido ni salir de Bolivia, ¿no? Realmente es solo gracia, es solo obra de Dios lo que hace con cada uno de nosotros. Eso sería, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, un último testimonio y después vamos a invitar. ¿Hay alguien que quiere pasar? Después vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí. ¿Algún hermano que quiera pasar? Adelante, seminarista. Después vamos a escuchar, sí, la palabra de Dios con Pastor Andrés. Todos pueden preparar también, ¿no?, su corazón. Sí, buenas noches, hermanas y hermanos. Y este tiempo, ¿no?, yo, por la gracia de Dios, estoy aquí en La Paz, ¿no? Y yo estoy en la ciudad de Oruro. Por la gracia de Dios fui enviado, ¿no? Y este tiempo también, ¿no?, como yo necesito también, ¿no?, como estar aquí al lado del siervo, recibir, ¿no?, la guía. Entonces, este tiempo nosotros, estando en Oruro, ¿no?, como yo también, ¿no?, como dentro de mi corazón también mucho como pensamiento también dentro de mí había, ¿no?, porque para mí no era tampoco muy fácil, ¿no es cierto? Y aquí leyendo una palabra yo quiero leer aquí en el libro de Isaías 44, Isaías 40, ¿sí? Isaías 40, 30, Isaías 40, 30 y 31 voy a leer, ¿sí? Sí, aquí dice, ¿no? Los muchachos se fatigarán y se cansarán, y los jóvenes flaquearán y caerán, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice, ¿no? Y este tiempo solamente, ¿no?, yo solamente espero en Dios, ¿no?, porque mi esperanza no está en otra cosa. Y nosotros, como el anterior mes realizamos un seminario, ¿no?, en la ciudad de Oruro, aunque nosotros cuando estábamos en Oruro, donde nosotros es la iglesia, donde estábamos realizando es un lugar pequeño, ¿no?, el ambiente. Entonces, para hacer una actividad, según mi vista era muy pequeño, así, ¿no?, como yo puedo realizar aquí y quiero hacer como campañas de niño y no se puede, así, ¿no? Y también, ¿no?, como también participamos a una reunión de pastores allá, ¿no?, que es el UC, entonces también los pastores me llamaban, ¿no?, para que puedan visitarme a la iglesia. Y para mí un poco era complicado, ¿no?, dentro de mi corazón yo veía, ¿no?, cómo voy a recibir a este lugar así. Entonces, un tiempo estábamos orando, ¿no?, mi matrimonio más que todo, para que busquemos otro lugar así. Aunque los hermanos no pensaban, decidían, ¿no?, como salir, ¿no?, pero ellos, mirando la palabra, ellos tenían esperanza, ¿no? Un día nosotros vamos a salir, vamos a ser grande, así, ¿no? Siempre tienen ese corazón, siempre testifican ellos, ¿no?,
un día la iglesia de Oruro va a ser grande, así. De aquí va a salir pastores, misioneros, diáconos, así, ¿no? Y eso también me daba fuerza a mí para avanzar, ¿no? Y así, ¿no? Estábamos orando mi matrimonio, entonces también los hermanos, ¿no? Culto de oración los miércoles, las necesidades que hay en la iglesia, nosotros siempre estábamos como orando, ¿no? A Dios, pero ese tiempo yo mirando, aunque para mí yo no podía creer, ¿no? Cuando nosotros último hicimos un seminario, entonces los hermanos también dijeron, avanzaremos, ¿no? Avanzaremos a otro lado. Y yo también quería escuchar primero de ellos, ¿no es cierto? Porque si yo voy a decir, saldremos, ellos también se sienten como peso en su corazón. Entonces, saldremos así, ¿no? Entonces yo también con más, yo le apoyaba, ¿no? Sí, sería mejor así, buscaremos, ¿no? Otro lugar. Y buscamos, ¿no? Otros lugares, también el alquiler para 2 noches, 3 noches, para un seminario nos costaba como 500, 800 bolivianos, así, ¿no? Un ambiente así, bien así, amplio. Entonces, mirando también como los hermanos son pocos, así, ¿no? Entonces, el dinero también. Entonces, ¿de dónde vamos a pagar, así, no? Había muchas cosas, ¿no? Entonces, Dios nos había permitido, ¿no? Buscando, desde tiempo, hace 1 mes, hace 2 meses nosotros ya empezamos a buscar, ¿no? El lugar para el seminario bíblico que hemos hecho con Evangelista Rodrigo en Oruro. Entonces, buscando una señora encontramos, ¿no? Aunque nosotros nunca habíamos pensado en llegar a una casa, era una casa como casa comunal, ¿no? Amplio, era grande. Entonces, mirando a la señora, un poco compartimos, ¿no? La palabra de Dios. Entonces la señora también nos dijo, sí, hagan así, ¿no? Hagan en este lugar así. Pero yo estaba pensando, ¿cuánto nos va a cobrar, digamos, ¿no? El precio de ese lugar? Porque nosotros para 3 días estábamos buscando, 3 noches. Entonces, buscando, a la señora le encontramos y conversamos con ella, ¿no? Entonces la señora nos dijo, ustedes hagan y después yo les avisaré el precio, nos dijo. Entonces, nosotros no, ¿cómo? Primero queremos saber el precio, así, ¿no? Antes de realizar. Entonces, nosotros avanzamos, ¿no? De esa manera y conversamos con la señora y al último nos dijo que no vamos a cobrar ningún centavo así, ¿no? Ustedes van a ser gratis porque es para el Evangelio, para Dios. Yo también quiero dar esa parte así, ¿no? Para que hagan seminario. Entonces realizamos, ¿no? En Oruro. Y los hermanos también estaban contentos, felices, ¿no? Y después de eso, terminando el seminario, la señora al último nos dijo que continúen de hacer más cultos así. Entonces yo no podía creer, entonces la llave también, ¿no? Me entregó a mí, ¿no? A mí me entregó. Ya ustedes fácilmente la llave pueden entregar a un desconocido así, de su casa. Yo creo nadie, ¿no? Pero la señora, no sé, tenía tanta confianza conmigo, no sé qué será. Me entregaba de todo, las habitaciones, ¿no? Tome la llave y usted haga el culto, ¿no? Todos los domingos haga. También mejor sería los miércoles, martes, así, ¿no? Entonces yo decía, para mí parece que era increíble, yo también, incrédulo también, no que podía creer, pero así avanzamos, ¿no? Y poco a poco conversando más, haciendo cultos. Entonces la señora más como abría su corazón, ¿no? Y él al final nos dijo que se establezca como iglesia aquí, así, ¿no? Y así estamos avanzando y también estamos orando este tiempo, ¿no? Los hermanos. Y también, ¿no? Yo pido, ¿no? Oraciones también, hermanas y hermanos, porque yo creo Dios tiene un propósito, ¿no? Con esa señora, también con el lugar. Entonces, aquí leyendo, ¿no? Dice en el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se
caerán, caminarán y no se fatigarán, dice. Y esa palabra yo podía encontrar, ¿no? Solamente yo podía ver, la esperanza está no en mí, sino en Dios tengo que esperar ahora, ¿no? Cómo quiere trabajar Dios en la iglesia de Oruro, cómo Dios también quiere manifestarse, ¿no? Su obra, sí. Y eso, ¿no? Como yo quería compartir, ¿no? Y también estoy agradecido por estar aquí en La Paz y, ¿no? Por la gracia de Dios y podía estar, ¿no? Aunque también mis hijos están estudiando allá, pero yo también tenía, ¿no? ¿Quién va a llevar a mis hijos así, ¿no? Pero también, ¿no? El siervo nos podía apoyar, ¿no? Con las hermanas y por eso yo podía estar agradecido más a Dios. Sí, eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios va a trabajar grandemente. Adelante, Pastor Andrés. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, esta noche vamos a ver el libro de Génesis. Ustedes tienen Génesis capítulo 28. El libro de Génesis capítulo 28. Desde el versículo 10, ¿no? 10, voy a leer. ¿Sí encontraron? Génesis capítulo 28, de este versículo 10 voy a leer. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pareje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Hasta versículo 16. Hasta versículo 16 hemos leído. Hoy es miércoles de oración. Entonces ahí, y tal vez en nuestra vida y olvida, ¿verdad? No, Dios está conmigo. Pero mientras orando, en el principio surgen muchos problemas. ¿Eso qué voy a hacer? Ay, mi futuro. Ay, mi familia. Desde mi persona empezando, luego cerca de mí, ¿no? Mi familia. Entonces, un montón de cosas ahí mientras hablando. Entonces, ahí orando, ya nuestro corazón también se acerca de Dios. Entonces, ahí yo también no muchas veces experimenté, pero mientras orando, ya esa oración Dios escuchando, entonces no era mi corazón, me parece. Dios
escuchando, sí o sí va y escuchar. Entonces llegando y paz era paz en mi corazón. Luego abriendo los ojos, ya encuentra, ¿qué encuentra? Igual que antes. Si cerrando ojo ahí, ya orando primero a Dios. Entonces mucha preocupación, miedos. Pero ahí se acerca mi persona, mi corazón hacia Dios. Entonces Dios, como mi Padre, Dios puede hacer todo. Luego, Dios puede hacer, me va a ayudar. Si encuentra ese corazón de Dios y llega paz, será paz. Luego ya terminando, si oramos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Luego, ¿qué hace? Abrimos ojos. Igualito, no cambió nada, igualitos. Entonces, mientras orando ya otro parece otro corazón, otro mundo. Pero abrir ya se otra vez vuelve. Entonces, todo llega otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba universitaria. Entonces yo recibí la salvación desde secundaria. Pero como sabes, secundaria tanto deseo tiene disfrutar en el mundo. Entonces yo peleé y mi hermano mayor por la fuerza me llevaba a la iglesia. Entonces aunque no soy soldador, pero mi hermano mayor por la fuerza cuando no vaya a la iglesia me hace disciplina, castigo, es como soldado. Creo que no está escuchando mi hermano, ¿sí? Está en Corea. Entonces, usted sabe, la tapa de, ¿cómo se llama? Para cepillar. Colino. La tapa de colino es chiquitito. Entonces ahí en el cuartel en Corea hay un dicho, es una tapa de colino, ese se llama castigo, ¿sí? Porque tapa deja luego su cabeza y ahí pone. Luego su mano atrás, luego y es aguantar, se aguanta. Entonces muy difícil, ¿verdad? Eso, ¿no? Es una disciplina muy fuerte. Anteriormente Corea permitió pelear, no, pegar muy fuerte. Imagínense entrenando eran los soldados, estudiantes, jovencitos, no sabe. Entonces agarrando fusil, algunos su mente está libre. Entonces agarrando ese fusil y dispara y todo va a morir. Por eso ahí debe enseñar muy bien, por eso permitió golpear muy fuerte. Entonces hay esa disciplina. Entonces, aunque no era soldado yo era estudiante muy puro. Pero mi hermano mayor así me hizo ahí, sin tapa de colino, ¿sí? En el suelo nomás, en el suelo. Sí, entonces yo no quería ir muchas veces. Pero cuando entrando a la universidad, sí, yo también era mayor, creció bastante. Entonces mi hermano mayor no me tocaba. Cuando me toca yo también, ¿cierto? Sí. Entonces dejo que sí, entonces vaya donde quiera, ¿no? Entonces yo estaba en ese tiempo en la universidad, ¿sí? Luego mi hermano mayor se casó en la iglesia. Luego independizó del padre. Luego nació 2 hijos. Creo que el primer hijo conoce, ¿no? Songjin, aquí llegó un tiempo, el primer hijo. Segundo hijo son varones. Entonces ahí independizaron y vivieron otro lado, cerca de iglesia, una iglesia de nuestra misión. Entonces yo vivía con mis padres. Entonces yo estudiaba en la universidad. Un día mi hermano mayor visitó a nuestra casa. Luego hablaba con mis padres,
hablaba padre. Luego después de repente cambió, vendió no vendimos, era anticrético, ordenando anticrético. Luego mi padre tenía un departamento y vendió. De repente, ¿sí? Después de conversar, mi hermano mayor cambió todo. Luego compró una casa, tercer piso. Entonces, en Corea cada piso vende, aquí también, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros, segundo piso total, tercer piso. Entonces, segundo piso, ese compramos. Sacando de anticrético de mi padre, departamento de mi padre, todo vendieron. Luego juntando mi hermano mayor lo que tenía su dinero y luego compraron ese departamento, segundo piso. Entonces, y faltaba, aunque todo juntando dinero faltaba. Luego prestó dinero del banco, interés muy alto, ¿verdad? ¿No? Del banco. Ahí empezamos a vivir juntos, familia de mi hermano mayor, luego padre, madre, mi persona, y juntos vivimos en una casa ahora. Porque esa casa grande, varios cuartos. Luego esta casa estaba cerca de iglesia Gangnam, donde está Pastor Ospa. Y por pie 5 minutos, cerca, ¿verdad? ¿No? Si se cae, alcanza nariz, así dice. Muy cerca está. Desde ahí yo siempre vivía como yo, ¿sí? Libremente, desordenadamente. Pero cada día venían los seminaristas, me despertaba, estaba durmiendo hasta no tardes. Entonces casi siempre venían los seminaristas, no hay dónde va a ir, compartir. Cerca, pero siempre venían los pastores. No me gustaban los seminaristas, hasta los pastores. Entonces ahí visitando a nuestra casa. Pero ese tiempo, aunque compramos esa casa, pero prestamos del banco. Entonces era interés nomás casi $1,000 mensual. Entonces muy caro eso. Entonces mi hermano mayor se casó, luego y trabajaba. Mucho trabajo, choferes, vendedores. Y últimamente era también, ¿cómo se llama ese pollo? Pollo brazo, ¿no? Proster, eso vendía eso. Pollo proster. Por eso comimos bastante pollos. Cuando sobra nosotros todos comimos. No importa, gana bien, no gana bien, nosotros todos comimos. ¿Sí? Entonces estaba muy feliz, pero finalmente fracasó mi hermano mayor. ¿Sí? Chofer fracasó, vendedor fracasó, todo ya fracasó. Últimamente mi hermano mayor tenía problemas su cadera, columna. Entonces se quedó como paralítico. No se puede levantar, solo dormir. Entonces, solo mi hermano mayor trabajaba, porque yo era universitaria. ¿Universitaria qué hace? Solo gastar, ¿cierto? ¿Verdad? No pedir a padre, madre, gastar. Entonces, mi hermano mayor se enfermó. De ahí se paró, no ingresaba nada. Entonces, mi padre, madre tampoco trabajaba. Entonces, desde ahí mi padre muchas preocupaciones. Y tomaba muchas cervezas. Desde antes, desde niños, desde mi persona, niños y mi padre así, por muchas preocupaciones. Cuando era niño no podía entender por qué ese dinero mejor era ahorrar, luego comprar casa, pero por qué sigue gastando, tomando, no podía entender cuando era niños. Pero cuando yo era siendo mayor, podía entender, por esa razón sigue gastando, tomando cerveza. Entonces yo también, si tenía dinero, todo gasta para cerveza, era cerveza. Entonces, y mi padre también así, mirando la situación, tenía que pagar interés, pero ¿quién ya trabaja? Hermano mayor, hijo mayor, se quedó así. Luego, segundo hijo,
Cuando yo era niño, cuando yo era secundaria, creo, salió de la casa a trabajar, desde ahí no entraba más. Entonces casi 10 años yo no he visto a mi hermano, segundo hermano. Entonces no sabemos dónde vive nuestro hermano, segundo hermanos. Tercer hermanos, y también estaba, pero trabaja, pero todo lo que trabaja gana bien porque chef es chef. Gana bien, ¿verdad, chef, no? Gana bien, pero no tiene dinero. ¿Sí? ¿Puede entender? Lo que gana y todo gasta un día. ¿Sí? Ahí esa vida es. Luego otro o cuarto hermano mayor también vivía a otro lado. ¿Sí? Entonces ahí en la casa tenía esas situaciones. No sé si puede entender. ¿Puede entender? Entonces cuando yo de la universidad terminando, yo también no estudiaba muy bien, cabeza muy duro es. Entonces no en capital, lejos era universidad, lejos. Los que no estudian bien, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí, lejos. Entonces terminando de la universidad y llegando a la casa, no quería abrir la puerta, porque abriendo la puerta se verá y puede imaginar. ¿Qué puede imaginar? Padre ya está, ya ha tomado bastantes. Entonces mi madre entonces llorando luego y peleando. Mi hermano mayor está en la cama. Mi cuñada que hace solo iglesia, solo iglesia, porque no había otros. Entonces yo entrando no quería entrar. Entonces en esa situación estaba. Pero un día yo escuché a mi hermano mayor. Entonces nosotros, nuestra casa segundo piso era. Esa casa vive hermanos. Esa casa vive hermanos compraron de la iglesia, no de nuestros hermanos propios, hermanos de la iglesia. Tercer piso, una hermana de la iglesia. Segundo piso, ya nosotros. Primer piso, otro hermano de la iglesia. Puros hermanos, porque cerca de la iglesia, cuando la iglesia se mueve, hermanos, vende su casa, todo se mueve. Como tabernáculo. Tabernáculo se mueve, Israel, pueblo de Israel, todo se mueve, ¿verdad? ¿No? Entonces, iglesia ahí es en Corea. Cuando iglesia principal se mueve, hermanos, todo se mueve. Cerca de iglesia, todos son hermanos. Entonces, no quería, porque todos son hermanos de la iglesia. Entonces, no puede cometer pecado. Todo hermano conoce, ¿verdad? No se puede cometer. Ese hermano, hijo de tal hermano. Hijo de tal hermano, hermana. ¿Sí? Entonces, ya no se puede. Para cometer en la noche, madrugada nomás, entonces sale. Porque todo duerme. ¿Sí? Por eso yo andaba en la madrugada nomás. ¿Sí? Madrugada entra y sale. Entonces un día mi hermano mayor te explicaba, creo, primer piso estaba reunión zonal. Entonces justo ese día Pastor Ospak llegó y compartió esa reunión zonal. Entonces mi hermano mayor, la familia, todos participaron en primer pisos. Entonces mi padre así estaba, nuestra situación así estaba. Entonces mi hermano mayor, como congregando a la iglesia, deseaba muchos. Porque en la casa padre está durmiendo, nuestros padres. También tiene bastantes situaciones. Mirando tampoco podía solucionar. Entonces al escuchar a Pastor Ospak va a llegar reunión zonal, ¿en dónde? Nuestra casa y primer piso era. Entonces ahí va a compartir, entonces mi hermano mayor planeaba. Ahí participando y termina esa reunión zonal, voy a llevar a mi casa arriba, ¿sí? Era cerca, segundo piso de nuestra casa. Voy a llevar, ¿sí? Luego voy a presentar a mi padre al pastor para que conozca. Luego voy a pedir oración para que solucione estas situaciones. Entonces mi hermano mayor planeó muy bien y terminó todos. ¿Sí? Terminó todos.
Luego, después de terminar, también Corea come pizza y tteokbokki picante. También come lo que prepara comiendo. Llevó arriba. Pastor, arriba es nuestra casa. Tan cerca, ¿eh? Sí, por favor, sí, puedo aprovechar. Mi padre está arriba. Puede saludar, conocer y orar también. Entonces tenemos una situación, ¿sí? Entonces mi hermano mayor llevó, porque cerca era, arriba era, subió. Luego y presentó mi padre, ¿sí? Nuestro padre. Luego entonces mi hermano mayor quería explicar, ¿sí? Como desde Génesis, de esta época hasta época, todo quería ya nuestra situación, así. Quiere explicar para que sepa muy bien, ¿no? El pastor, recién pastor puede orar. Entonces abrió y al hablar, sí, así está, poco hablando, pastor Ospa, y habló, cerró la boca. Luego, está bien, así, no se preocupa, no se preocupa, todo va a estar bien. Luego oró y se fue rápido. Entonces mi hermano y planeó todo, cierto, conocer padres, situaciones. Luego se fue. Entonces mi hermano mayor un día te explico. Entonces pastor, ¿qué dijo? No se preocupa nada, dice. Todo va a estar bien, dice. Pero esa palabra, ahí chocó muy fuerte mi hermano mayor. ¿Cómo puede estar bien? Todo, dice, todo mal era ahora, todo mal. Desde padre, luego mi salud, también hijos, los hijos de mi padre, todo. Además deuda, todo negocio de mi hermano, todo fracasó, todo. Entonces mi padre decía, ¿cómo siendo salvo? Así todo negocio fracasa, esa iglesia no voy a ir, dice. ¿Cómo dice que salvo Dios es padre? Entonces, qué tipo de padre así hace fracasar todo? Entonces yo no voy a ir, dice mi padre. Pero pasando años y ahora mirando, ahora esa casa vendimos, hace tiempo ya vendimos, porque no podía aguantar interés. Nadie trabajaba. Por eso vendimos, gracias a Dios subió doble esa casa. Vendimos doble, luego y pagamos todos. Luego, como aprendimos viviendo juntos, solo peleamos, ¿verdad? ¿No? Y separamos. Entonces mi padre, otro lado. Mi hermano mayor, otro lado. Entonces ahora mi hermano mayor compró un departamento cerca de iglesia, igualito por pie, 5 minutos. 22 pisos vive mi padre, ¿sí? Cerca de iglesia, 5 minutos. Sigue visitando los seminaristas hasta ahora. Sigue cerca, sigue visitando a nuestra casa. Entonces mi hermano mayor vive otro poco lejos de la iglesia también. Ahí compró otro departamento, ahí y ya vive. Entonces mi segundo hermano como de repente apareció, ¿sí? Porque 10 años no hemos visto muerto o está viviendo bien, no sabíamos nada. De repente apareció, si soy hermano mayor, dice, usted mi hermano mayor. Sí, poco extrañaba, ¿verdad? ¿No? Porque si no había como familia. Entonces llegó, desde ahí vivíamos juntos. Ahora trabaja, ¿no? Con hermano mayor, trabaja juntos. Luego, y el año pasado, mi tercer hermano murió por la enfermedad. Luego, último hermano también se casó y luego vive, ¿no? Sí. Luego, como primer hijo de mi hermano mayor, sí, ahí vino aquí Bolivia un tiempo. Sí, usted conoce, ¿verdad? ¿No? Entonces ahora es mayor, sí, grande, entonces trabaja junto con su padre. Y hijo menor ingresó al seminario.
ingresando al seminario. Entonces ahora y también recibió, ¿cómo dice? De una iglesia, ¿verdad? Ahí como copastor. Entonces muy joven, él muy joven, por eso va a entrar, ¿no?, al cuartel, servicio de militar. Sí, ahí está preparándose. Luego yo también era problemático, pero cómo no, así, gracias a Dios, estoy aquí en Bolivia, con mi esposa, con mis hijos. Luego un día mi hermano mayor, igual era reunión zonal Tespico. Ese día pastor habló, dice, no podía entender. Todo va a estar bien, pero ¿cómo va a estar bien? ¿Sí? No parecía. Pero años después, mirando, ya padre, madre, todos. Entonces ahora mi padre no toma, años no toma. Luego y apoya, siempre orando por nosotros. Luego siempre cuando viaja a Corea apoya en gran manera, ¿sí? Sí, físicamente, materialmente, económicamente, todo apoya mi padre, orando. Entonces ahí también, sí, un día así yo escuché testimonio de mi hermano mayor. Entonces como Dios, ¿sí?, y como una palabra de siervos, no se preocupa, dice, pero ¿cómo no se puede ocuparse? Si se ve, ¿a qué se ve? ¿Se ve? ¿Qué se ve? Muchas situaciones se ve. ¿Cómo puede descansar bien? No podía él. Sí, entonces, y pasando años, mis hermanos, y podía ver, era toda parte va a estar bien, dice pastor. No sé cómo puede hablar, ¿cierto? Tal vez por la fe, ¿verdad? No tenía la fe el siervo. Según esa fe, ahora toda parte está bien. Claro, sigue bien diferentes situaciones, pero comparando anterior, ¿no? Sí, ahora en verdad estamos muy agradecidos ante iglesia, ante Dios, también ante siervos. Esa noche nosotros hemos leído, esta mañana también la hora piadosa poco compartimos. Ese tiempo, ¿verdad? ¿No? También mirando, también escuchando, muchas necesidades aquí en Bolivia. Primeramente nosotros hicimos contrato, Cristo TV, ¿no? Un canal, ¿sí? Entonces en el principio nosotros solo, ¿sí?, y deseábamos transmitir estudio bíblico, la prédica de Pastor Ospa, San Juan, escuchando en Estados Unidos, en otros países. Sí, luego también, y una vez visitando a Nueva York, San Antonio este año, principio de este año, hubo gira de cantata navideña. Entonces San Antonio era una ciudad, San Antonio. Aquí mi compañero está un misionero. Él estaba preparando, llegó, era sí, casi 8,000 personas, llegó 8,000, grande, un estadio. Estaba llenos. Entonces él me contaba, era sí, Andrés, porque somos compañeros del seminario. Y Andrés, sí, nuestro pastor trabaja enorme. Cuando la gente se entera que el pastor cómo trabaja su movimiento, se asombra, todo el mundo se impacta, dice. Pero lamentablemente no saben las personas. Pero otros pastores conocidos en el mundo, ellos promocionan muy bien a través de los canales, dice. Entonces mejor para que conozca el siervo de Dios, nosotros debemos trabajar por medio de comunicaciones. Esa palabra y entró y volver a Bolivia y hablamos. Y nosotros también intentamos, buscando aquí canal de cristiano, ¿no? Canal de cristiano, Cristo TV. Es enlace, pero por otro nombre, Cristo TV. Entonces, señal abierta todo territorio de Bolivia y transmite.
Entonces ahí reunimos, luego hablando ese director, sí, quería ayudar, le gustó, se interesó de Pastor Ospa, su prédica. Entonces, y hablando, sí, él nos ofreció, entonces, considerando ustedes como iglesia va a rebajar, dice. Sí, entonces $500 va a cobrar, dice, ese muy barato, dice. Ay, gracias, director, sí, entonces el año completo es $500, así. Pero no es el año, era un año, mensual. Para nosotros ese es muy caro. Pero comparando otro país, ese nada era nada, ese casi gratis. Entonces ese director, sí, bajando, pero sí, escuchando por la fe, nosotros avanzamos, contratamos, ¿no? Entonces ya ahora transmitiendo los miércoles, sábados, ¿ustedes escuchan ese estudio bíblico San Juan? Escuchando, también invitando. Sí, entonces ahí nosotros y aquí en Bolivia tenemos las iglesias. Todas las iglesias estamos ofrendando, juntando poco a poco. Eso nosotros y pagamos mensual, ¿sí? $500, ese Cristo Tevez. Entonces 30 minutos de prédica es de Pastor Ospa, San Juan, estudio San Juan, miércoles, sábado. Entonces nosotros tenemos grupo de WhatsApp. Acercándose del mes, ya entonces hablamos, lanzamos la cuenta del banco, ya mándeme, cuando manda se corta. Entonces toda la iglesia orando, aunque cada iglesia tiene, ¿sí?, diferentes situaciones, pero orando hasta ahora no se cortó, continuamente estamos transmitiendo. Luego también, ¿sí?, más de un año también estamos transmitiendo Jerusalén Radios, Tupac Katari. ¿Sí? ¿Ustedes escuchan también eso? Jerusalén Radio por satélite Tupac Katari. Eso, ese Bandacú era, Bandacú, ¿qué quiere decir? Cubre su señal. Y Sudamérica, todo, desde arriba Venezuela hasta Argentina. Entonces ahí también nosotros en el principio pagamos $800 mensual. Entonces, eso también, ¿sí?, todas las iglesias orando, poco a poco juntando, ofrendamos. Entonces, ahora más de un año era, ¿sí?, las iglesias, no sé cómo eso cubrimos. En el principio pensamos, es imposible, ese mensualmente, ese monto paga, no se puede. Pero ahí vale la pena, ¿cierto? Sí, y así decidimos. Pero hasta ahora no se cortó ni una vez las iglesias, ¿cómo? ¿Sí? Toda la iglesia orando. Más de un año, ¿sí?, más de un año y medio ahora sigue transmitiendo a través de satélite Tupac Katari. Entonces eso hasta provincia donde no hay internet y todo escucha es. Entonces ahí escuchando testimonio también a través de radio, donde vive. En el monte también vive, escucharon. Luego estamos escuchando Jerusalén Radio, dice. Recientemente hablamos de diácono Valentín, ¿conoce diácono Valentín? De Chulumani. Entonces llamó. Entonces te explicaba, era, ¿sí? Y alguna persona llegaron, dice, ¿quién es usted? A nosotros sabemos Jerusalén Radio, dice. Jerusalén Radio, escuchando recibimos la salvación. Ellos buscan bienes. Entonces ahora apenas poco tiempo transmitiendo, la gente escucha bastantes. En cerca de Chayapata, ¿conoce Chayapata? Oruro conoce, se llama Chayapata. Y tiene un pastor, tiene canal, radios. Entonces ellos no tiene programa, quiere usar nuestro programa Jerusalén Radios. Entonces ahí poco a poco, a través de Jerusalén Radios, mucha gente escuchando. Entonces nosotros hablamos, ¿sí?, nosotros pasando 3 meses, donde hay nuestro radio, Jerusalén Radio, y rotar el seminario bíblico. Porque la gente van a escuchar.
luego juntar era, luego hacer seminario bíblico. Van a ver, ¿cierto? Ellos a través de Jerusalén Radio, sí, escuchando. Entonces hay todo territorio si queremos cubrir el evangelio. Esa mañana también poco hablamos. Nosotros aquí tenemos radio, aquí, y lanzamos a satélite. Entonces eso y transmite, difunde. Entonces aquí es muy importante, cada vez nos llama, escribe. Se cortó el radio, dice, aquí se corta, entonces todo se corta. ¿Qué pasó? Entonces, hay otra vez. Aquí hermana Carol hace, todos los días recibe exhortaciones, que siempre va a llenar, satisfecho, ¿verdad? Si demasiado come, exhortaciones, todos los días. Entonces, ahí de repente electricidad, energía se va, todos, ¿sí? Silencio era radios. Pues aquí muy importantes. Entonces aquí nosotros para escuchar bien, ¿no? Suena bien, no suena bien. Por eso pensamos, mejor era aquí instalar todo piso, hasta baño, comedor, para escuchar. Usted cuando aquí entra al baño va a escuchar Jerusalén Radio, ¿no? Prédicas. Cuando entra al comedor también, a la cocina también va a escuchar. Sí, muy buena manera, ¿verdad? No se puede pensar otras cosas. No puede cometer pecado, hasta el rinconcito, todo ya puede escuchar. Si como escuchando la prédica, ¿cómo puede pensar? De misma manera. Estamos haciendo, presentando proyectos acá, licencia de radio FM. Y nos pidió cuántos lugares quiere hacer, cuántos, nosotros todo territorios. Entonces ese Señor nos ofreció más económico. Cada lugar es más económico. Entonces cada lugar ese Señor puede cobrar. Nosotros cada lugar podemos tener licencia. Entonces combina muy bien, ¿verdad? ¿No? Ese Señor cada lugar, si recibe licencia, puede ganar dinero. Nosotros podemos tener licencia. Encaja muy bien, nunca va a separar. Entonces ese Señor quiere ayudar. Nos habló. ¿Cuántos lugares quiere hacer? Señor, todo territorio de Bolivia queremos hacer. ¿Cuánto quiere hacer por eso? No sé cuánta provincia tendrá aquí en Bolivia. 100, 500 o 1000. Entonces ese Señor, sí, le gustó bastante. ¿Por qué le gustó? 1000 lugares, imagínense, 1000 lugares, 1000 puntos. Nosotros todo queremos hacer, sacar licencia, luego y transmitir el evangelio. ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Puede ser? Sí, entonces ningún lugar puede cometer pecado. Los hermanos, donde vaya, todo ya puede, sí, escuchar. Al cometer pecado ya suena la prédica, ¿cierto? Del pastor. Sí, entonces ahí sí va a arrepentirse. Algunos escapan de la iglesia, también va a escuchar. Sí, todo lado nosotros deseamos. Aquí varios, creo que hablando con encargados del régimen penitenciario, desea mostrar película de cantata. Entonces nosotros queremos mostrar para los prisioneros. Entonces ellos escuchando esa película van a gustar sí o sí. Luego en la película mismo pastor predica el evangelio. Muy sencillo, ¿no? Pero también llega al corazón. Eso queremos mostrar todas las cárceles. Entonces, y para llevar, mostrar, necesita, ¿qué necesita, hermanos? Ya proyectora, parlante, luego y transporte, staff, luego ¿qué más necesita? Luego panes, panchitos, ¿cierto? El refrigerio para entregar a Dios. Y todo es más importante, y comida es, eso más abre, ¿sí? Los prisioneros. Y todo
todas las cárceles queremos ir, mostrar que escuche el evangelio que el pastor predica en la película, ¿no? Ahí aparece el pastor también. Entonces eso también pensamos ahora, ¿sí? Estamos programando. Luego también email, ¿sí? Mundo del Corazón, conferencia. Entonces, como Evangelista David nos llamó, entonces anteriormente mi esposa daba, ¿no? Allá en Montero, y conferencia para la familia, educación para la familia. Entonces ese señor es como director de ese distrito. También recibió la salvación. Le gustó, otra vez quiere invitar. Entonces como algunos 300 secundarias, en la noche profesores, los padres. Entonces quiere enviar vuelo, ¿no? Comprando hasta hotel, todo ya. Quiere comprar, invitando. Aprovechando ahí mi persona también, ¿cierto? Sí, hasta a mí cómprelo. Entonces, sí, mi esposa, sí, hilo era yo agujo, ¿cierto? Aguja y hilo. Tiene que ir sí o sí juntos. Entonces, por mi esposa, sí. Ahí junto va a ir allá, luego aprovechando CLF, reuniones de autoridades. También visitar a la iglesia Santa Cruz, ver, ¿no? La construcción, cómo está allá, ¿sí? Luego también mañana hay alto colegio, en el alto colegio hay educación para la familia también, ahí va a dar, ¿no? Misionera Luz. Entonces hay muchos lugares, preocupamos mucho eso. Todos colegios, lugares quieren, ¿y quién va a dar? ¿Quién va a dar? Eso también estamos pensando. Por eso ya primer taller, ¿han pasado ustedes? Primer taller de capacitación de Mundo del Corazón. Hasta segundo taller y pronto tercer taller también y va a realizar, estamos preparando. Si anciano Lee, ¿no? Está preparando junto, coordinamos. Entonces también CLF, los pastores, antes de viajar a Estados Unidos, hemos dado conferencias. Entonces pastores quieren varias iglesias. Hay antes de viajar también, nosotros invitamos un pastor, también presidente de Asamblea de Dios. Entonces ahí viajó, participó México. Preguntamos, ¿usted es presidente, verdad? Sí, soy presidente. Ah, ¿verdad? Usted es presidente de denominaciones. Porque necesitamos enviar a México el perfil, que prepare bien, ¿no? Atender bien VIP. Ese pastor maneja 3,000 iglesias en Bolivia a nivel nacional. 3,000. Entonces, primeramente quiere probar en su iglesia, dijo, educación para la familia, liderazgo. Si está bien, toda la iglesia puede hacer. Entonces, hasta ahora, ¿dónde hemos visitado? Hemos dado conferencia en diferentes iglesias, todos le gustaron. Entonces, si hay tiempo, solamente iglesia nomás visitando pastores, dando conferencias, aquí todo va a escuchar, van a gustar. Nos pregunta academias, nos pregunta educación familia, nos pregunta Mundo del Corazón. Todo lo que estamos haciendo, Elio todo quiere hacer. Mostramos régimen penitenciario. Visitando régimen penitenciario, casi todos los pastores de iglesias, ahí está, diferentes iglesias. Entonces dice, ¿usted cómo hizo convenios? Quiere hacer nosotros convenios. Mucha iglesia, pastores dentro de cárcel encontramos. Entonces ahí queremos hacer convenio, luego hasta su iglesia, sus líderes, quiere que demos conferencias. Sí, pensando en esto, mucho. Sí, y entonces en Corea hay un dibujo, animación. Niños le gusta, ¿verdad? ¿No? Animación. En Corea le gusta mucho niño esa animación. Si protagonista es un animal, mono. Parece el hombre, ¿no? Él saca su cabello, ¿no? Luego así, y suelta y sopla, luego hace magia.
convierte mismo monos. Entonces ahí de vez en cuando pensamos, sí, puede hacer esa magia, multiplica. ¿Qué multiplica? 10, 100, 1000, de todos lados, ¿cierto? Predicar, hacer, soñaba de vez en cuando, ¿sí? Estas cosas. Esa noche hemos leído, ¿sí? Pasó mucho tiempo leyendo, sí, eso nomás vamos a hablar. Creo que poco difícil hablar, ¿no? En Génesis capítulo 18. A 28, sí. Pastor William también compartimos. Entonces, como te explicaba, ¿no? Estaba construyendo. Entonces ahí, anterior salón estaba muy viejo, era viejo. Tumbó todo. Ahora usted cuando vaya, no hay salón. Siempre allá, debajo de árboles, ahí hizo cultos. Cuando llueve, todo tiene que entrar al salón. Pero ese salón, usted sabe, mucho calor, que no se puede. Cuando hace calor, insoportable. Mejor era afuera hacer cultos. También muy viejos, punto de caerse. Entonces se tumbaron los hermanos. Luego ahora quiere construir de nuevos. Entonces, y construyendo, hoy ya amplió, más grande. Casi 500 personas pueden entrar, grandes. Luego más altos con aire acondicionador, más adecuado, así quiere hacer. Un presupuesto $30,000. Entonces, como escuchando testimonio de Pastor William, un anciano, o chino es. Entonces ese anciano chino tiene su quinta, estaba construido un tinglados. Y escuchando el evangelio, recibió la salvación. Entonces le gustó mucho, quería apoyar. Entonces ahí tinglado su estructura de fierro, todo ya, y trajo al Palma Verdes. Entonces esa estructura está usando casi $20,000, ¿verdad? ¿No? Casi ese precio, ¿no? Madera también apoyándose. Entonces ahí, y escuchando su testimonio, Dios, sí, todo está preparado. Luego el viernes queremos viajar, ¿no? A Cochabamba. Cochabamba también tantos años no tenía iglesias. Ellos estaban en anticréticos, pero salieron recibiendo ese dinero de anticrético. Luego justo también estaba pandemia, por eso no hubo culto presencial. Pero mejorando esa situación de pandemia, necesitaba un lugar donde pueda reunirse, hermanos. Entonces no había lugares y rotando en la casa de un hermano, otro hermano, así. Entonces tanto tiempo orando, sí, recién compró casi 500 metros cuadrados. Entonces ya compró, eran $200,000, pero el dueño rebajó $190,000, ya pagó completos. Está refaccionando, ya este sábado va a trasladar la familia de Banza Rubén para vivir allá. Claro, y prestó, los hermanos está poco a poco y pagándose. Entonces viajando queremos ver cómo va a construir. Si solo un piso no va a construir, o 3 pisos, o 5º piso va a construir. Eso, donde nosotros dibujamos y ya eso, y aparece. Muy importante en nuestra mano era eso. Como dibuja y aparece. 3 nomás, entonces 3 aparece. Cuando 7, entonces 7 ya aparece. Entonces pido oraciones. Luego aquí también La Paz, hoy hubo reunión. ¿Ustedes visitaron ese lugar? Aquí voy a mostrar, ¿no? Si puede mostrar aquí, nosotros hubo ese lugar, Achachicala era. Entonces según usted ve, ¿no? A la pantalla, el costo original es $1,250,000. Entonces hablamos con el dueño, muy caro, ¿sí? Rebaje, entonces rebajó, ¿sí? $1,150,000. Superficie es 2,000
700 metros cuadrados, capacidad de 500 personas, un salón grande, porque fábrica era. Pasar, ¿no? Siguiente. Entonces aquí mapa, ¿no? Color rojo, línea rojo es de departamento La Paz. Se ve chiquitito, ¿no? Ese globo, ¿no? Sí, mismo lugar parece estar todo, iglesia, aeropuerto, terminal de bus. Si puede pasar, siguiente. Y ahí está, color amarillo es donde está, queremos comprar ese lugar. Luego actualmente iglesia donde hay, luego centros, cerca, ¿no? Cerca. Siguiente. Luego también aeropuerto en el alto de ahí. Sí, porque al lado de autopista, Achachicala, zona de fábricas grandes. Siguiente. Ya ahí está, y bus terminal también cerca. ¿Sí? Siguiente. Aquí avenida principal, Achachicala, ¿no? Aquí pasa flotas grandes, camionetas grandes, porque es zona de fábrica. ¿Dónde se ve H1? ¿Se ve bien? Y H1 está estacionado. Ese edificio de entrada, 12 entradas grandes, aquí puede pasar hasta flotas grandes, avenida grande. Luego este edificio, 3 pisos, está entrada, es avenidas. Siguiente. Diferente ángulo, ¿no? Ahí podemos ver, entrada es, siguiente. Si aquí entrando ese portón, ya entra de avenida entrando, si al lado está ese edificio, 3 pisos, recién construyó, el dueño decía quería llevar, cuando vende, ¿no? Quería llevar, dice, bonito construyó, ahí vive, sí, él mismo. Luego entrando al lado está ese salones grandes, ellos, y una fábrica de imprenta, máquina pesada, ahí está, puede, siguiente. Adentro planta baja es así está. Luego, aunque no se ve, ambos lados tiene depósito, ambos lados. Ese es solamente donde trabaja. Siguiente. Luego ese al lado era ambos lados, al lado segundo piso como tipo oficina. Siguiente. Aquí es primer piso, ¿no? Primer piso donde hicimos culto al aire libre. Siguiente. Aquí nosotros realizamos, ¿no? Culto especial ese día. Sí, ahí es primer piso. Luego igual ambos lados tiene una parte, un lugar oficina, un lugar y los cuartos. Muy amplio, ¿verdad? ¿No? Ese piso también. Siguiente. Aquí es tercer edificio, era más adentro entrando, tiene un depósito, ¿sí? Entonces ahí entrando estaba guardando materiales. Una persona estaba usando alquiler, pero ahora ya no. Entonces ese lugar muy amplio, grande. Entonces ese lugar siguiente, ese planta baja, es segundo piso, primer piso es también aquí. Entonces ahí primero entrando, y en la entrada un edificio, 3 pisos, luego poco más adentro, 2 pisos, luego ese tercer edificio, último edificio. Sí, eso, ¿no? Sí, siguiente. Aquí último es un terreno vacío, está al lado del río, ¿no? Luego autopista, sí, más o menos 500 metros cuadrados de un terreno vacío. Hasta ese terreno todo es 2.700 metros cuadrados. Entonces ahí, 2.700 metros cuadrados. Sí, puede mostrar un video. Principal. Ese 12 entrada, portones, entrada. Y zona de fábrica, todos son grandes allá, son fábricas. Ahí ladrillo color rojo, sí, ahí ese edificio era ese lugar. Entonces, entrando,
Ya ahí entrando, entrada avenida, este es edificio 3 pisos, ¿no? Explicamos, recién construyó, ¿sí? Luego, ahí pasando al lado este segundo edificio. Entonces este es más grande. También no hay columna, ¿no? Muy adecuado para iglesias, así pensamos nosotros. Luego se ve bien, ¿no? Desde afuera puede entrar. Ese primer edificio, ¿sí? Como la avenida estaba construido, ¿sí? Eso es segundo edificio. Primer piso entrando es el lugar donde hemos hecho, ¿no? El culto especial. Ahí entrando y ahí está otro lado extremo también, los cuartos. Sí, ahí más hondo al fondo, adentro entrando. Y tercer edificio es, como mostramos, sí, eso es segundo edificio en la oficina. No sé si puede entender bien. ¿Está explicando bien? Sí. Ese de segundo edificio, planta baja. Es muy alto, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso queremos, así compra, queremos dividir. Sí, ahí. Entonces aquí planta baja, luego arriba es primer piso donde realizamos culto especial. Sí, ahí nosotros hicimos. Entonces aquí es depósito, donde tercer edificio, donde hay, ¿no? Sí, diferentes lugares había ese, es grande también. Entonces aquí está una letra comedor, aquí queremos hacer comedor, ¿no? Todo ya tumbando. Aquí comedor grandes, así es, y ancho era también. Luego aquí y patios. Entonces aquí queremos hacer cancha, ¿verdad? ¿No? Canchas. Así nosotros pensamos. Entonces ahí nosotros queremos hacer también colegio Lincoln, escuela de la música, entonces las aulas, también cuartos internos, hasta sala de transmisión radio, aquí completo, hasta deportes, ¿cierto? Canchas, para hacer colegios. Entonces ahí los hermanos cuando hemos visitado ese lugar, todos estaban muy felices, contentos. Pero el problema es el precio. ¿Sí? El precio era imposible, todos pensamos. Pero vale la pena. Intentamos, luego hablamos con el dueño. Entonces, como rebajó hasta 1.150.000. Hoy día y otra vez, última reunión así. Ese dueño quería decidir ya, usted quiere comprar, entonces no quiere, entonces yo voy a ofrecer a otra persona. Entonces hablando, sí, habló era, sí, nosotros quería rebajar, desde $900.000 quería hablar. Pero nosotros, y rebajé, ¿cuánto piensa ese señor hablando? Habló. Si no podemos bajar más, era 1.250.000. ¿Cómo puede bajar? No se puede. Y como anteriormente quedamos $1.150.000. Ya no más, dice, no quería bajar. Entonces de ese $900.000 quería nosotros negociar y no podía hablar más. Además, y no tampoco puedo dar más tiempos, exagerando 6 meses, dice. Como 30% pagando y un adelanto a hacer contratos. Luego nosotros entrar allá, hacer cultos, vivir. Si una parte usamos nosotros, también o la mitad, ese dueño también sigue trabajando. Luego, después de hacer contratos 6 meses, el resto y completar, así dijo. No puedo dar más tiempo, dice, exagerando eso también 6 meses. Entonces nosotros queríamos pedir más largo tiempos y hizo callar nuestra boca.
muy fuerte hablaba. 6 meses también, demasiado, dice, exagerando. Entonces ahí los diáconos acompañaron, pero son mejores, ahí varios tienen que ir a hablar juntos. Un diácono habló, otro diácono habló, hablando. Ese dueño, entonces, está bien, dice, rebajemos. Nosotros también confundimos, nosotros pensábamos, ¿no? $1.100.000. Pero ese dueño declaró, no era 1.100.000, dice, 1.150.000. Todos confundimos nosotros. No, 1.100.000 era. Ese dueño se confundió a 1.100.000, entonces así. Luego ahí quedamos 1.100.000. Luego también pedimos un diáconos. 6 meses largo, pasa largo, rápidos. Mínimo 1 año puede dar, no puede. Pero hablando, puede ser, dice, puede ser. Entonces 1 año también, y puede ser, dice. Pero voy a confirmar con mi familia, dice. Sí, entonces le gustó más, ¿sí? Nosotros queremos comprar, dice. Entonces eso es más importante, dice. A usted quiere comprar. Entonces otros bienes quieren venir a nuestra iglesia, quiere conocer, luego ahí decide. Entonces ahí escuchando, Dios abrió, ¿no? Abrió era. Entonces como 1 año, largo tiempo. Luego también $1.100.000. Y luego nosotros salimos afuera, oramos con los diáconos. Lunes viene, desde $900.000 hablamos otra vez, es su última oportunidad. Luego el tiempo también hablaremos más. Sí. Sí, ahí nosotros, ¿no? Y mirando, ¿cómo puede hacer? Pensábamos. Pero como Dios abrió. Entonces esta noche sí, pedimos, ¿no? Los hermanos, oraciones, justo culto de miércoles, ¿no? Culto de oración. Entonces, sí, claro, no, y compartimos, ¿no? Génesis capítulo 28, sí, y los hermanos ahí en Bolivia podía ver, y bastante, sí, bastante. Cada ciudad mirando cómo sí, el seminarista Juan Carlos testificó. Cuando nosotros enviamos seminarista Juan Carlos, tenía mucha preocupación en nosotros, que allá no hay comida. Entonces, ellos pueden vivir o va a morir, pensamos nosotros. Que no hay iglesia, solo una casa de hermanos. Se reunieron como 15, 20 hermanos, pidieron. Entonces ahí entre los seminarios, único casado era, no había otra condición, casado, solo casado. Otro todo soltero era soltero. ¿Cómo puede enviar soltero? Entonces Dios ahí, sí, seminarista Juan Carlos envió. Justo y su hermano de esta casa, vivía al lado. Tenía su casa, pero no decía, no vive allá, porque siempre viaja, dice, está vacío su casa. Entonces no está como iglesia, ¿sí? Entonces, y aceptó. Por eso, familia de seminarista Juan Carlos, ahí vive. Luego ahí pastorea, dirigiendo, predicando el evangelio. Pero en verdad no hay, ¿cómo va a comer? Sí, pero Dios cuidando. Luego esta noche escuchando testimonios, encontró una señora. Entonces, y me explicaba, esa señora quiere dar, dice, ¿cómo quiere dar? No podía creer, sí, no podía creer. Muéstrame fotos entonces. Entonces me mandó fotos, era grande. No podía creer, ¿cómo eso puede dar gratis? No podía creer. Pues este domingo, después culto, y viajaremos a Oruro, allá, en ese lugar. Si quiere, queremos hacer cultos. Entonces ahí Dios permita, ahí, ¿no? Recibiendo, ahí, sede de Ayhuayé, un buen lugar, mirando ubicaciones todos. Y 500 metros cuadrados, casi 500 metros cuadrados.
Tiene un salón para 200 personas, 2 cuartos, una cocina, un comedor, una oficina, además patio, hay grande. Entonces ahí mirando, sí, Dios mucha área, ¿verdad, no, hermanos? Aquí en Bolivia. Desea trabajar, yo veo. ¿Ustedes también pueden ver? Sí, por eso Dios quiere trabajar. ¿Con quién quiere trabajar? Con ustedes. Dios no ve, tiene un nariz o 3 ojos, ¿sí? 3 brazos, no ve esto, ¿cierto? ¿Sí? Solamente si recibió la salvación, Dios quiere trabajar. Solo unir era unir. Ese tiempo yo veo bastantes áreas. Luego para evangelio, todas las cosas Dios va a dar. Personalmente yo preocupaba mucho, como Jacob. Me preocupaba mucho, ¿sí? Aparentemente usted ve, ¿no, pastor? Está bien, tranquilo, dice, pero mi corazón, muchas preocupaciones. Ese área, eso. Entonces, muchas preocupaciones. Desde ese Jerusalén Radio, mensualmente, Cristo TV otra vez, sí, otra vez uniendo las iglesias, pidiendo poco ofrenda. ¿Qué me dirá ese maldito coreano? Siempre pide dinero, él no sabe otra cosa, ¿sí? Y llegaba mucho pensamiento, pero voy a decir o no voy a decir. Eso hablando luego creo que va a terminar mi vida así pensando también. Pero muchas preocupaciones, esto, otros. Pero pasando el tiempo, de una vez, ¿sí? Se cortó. Dios todo ha dado. Entonces esta noche, ¿sí? Los hermanos, si queremos orar juntos, porque cada iglesia necesidades. También aquí Iglesia La Paz también, ¿no? Porque yo mostré esas fotos, ¿sí? Todos los hermanos también pueden orar, ¿sí? Entonces ya nosotros empezamos, ¿no? Ofrenda decidida también, ¿sí? Entonces los hermanos y esa parte pido oraciones. Hasta aquí terminamos. Primero voy a orar, luego 3 en 3 aquí, esta noche, 3 en 3 oraremos. Y como Iglesia Santa Cruz, también Iglesia Oruro, Iglesia Montero también, toda la iglesia necesidad. También nuestra Iglesia La Paz también. Entonces primero voy a orar. Dios Padre, aquí Jacob, sí, saliendo de sus casas, no podía vivir más. Que su hermano mayor Esaú muy enojado era, porque Jacob agarró la bendición de sus padres. Entonces él viajando lejos a Padán Aram, donde vive su tío y hermano de sus madres. Primera vez dejando su casa, su madre, sus padres. Luego él solo ya tiene que conseguir su comida, dónde va a dormir. Luego, si es el lugar donde vive mi tío, ¿dónde será? Preguntando, él llegaba a un miedo. Luego, él, muchas preocupaciones. Ahí, bien cansado era, caminando, por miedos. Un lugar, él se cayó y durmió por mucha cansancio. Podía ver, sí, una escalera, ahí los ángeles de Dios subían, bajaban. Dios Padre, nosotros también, mientras viviendo este mundo, tenemos mucha preocupación y necesidades. También, ¿verdad? Tenemos bastantes miedos mirando las situaciones. Pero como igual que Jacob, nosotros también orando a Dios, todas las problemas, situaciones, por nuestra oración llevando, alcanzando al cielo. Dios agarrando todas las situaciones, problemas. Luego, nuevamente, los ángeles de Dios bajando hacia nosotros, porque otra vez sube y va, Luego, todo llevándose, luego Dios encarga.
Dios Padre, usted está con nosotros. Si después, años después de pasar muchos tiempos recordando, en verdad Dios estaba con nosotros. Ahora también, estando con nosotros, Dios todo resolvió. Entonces ahora Iglesia Santa Cruz, Cochabamba, Montero, Oruro, también Ribera Alta, Sucre, Chulumani, Caranavi. Muchas necesidades, área de régimen penitenciario, Jerusalén Radios, CLEPes, el mundo del corazón. También y tener compra del terreno aquí en La Paz. Esa noche Dios todo va a agarrar. Luego, hasta que solucione, Dios va a trabajar, va a solucionar. Agradece muchos Dios por su iglesia, por su siervo. Esta noche todos los hermanos uniendo y oraremos. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, 3 en 3, ¿no? Esta noche. Primero, anuncio, perdón, disculpe. Sí, anuncio. Desde 2 al 4 de junio tendremos el LF Mundial con Pastor Spag. Sí, en Argentina era. Entonces, Pastor Spag va a llegar el día 2 de junio en Argentina, en la madrugada. Por eso, desde 1 de junio va a empezar en Argentina. Entonces, estamos invitando a los pastores, también todos los hermanos pueden viajar a Argentina. Pueden ver una iglesia hermosa allá, como y huerto de Dios, ¿no? 18 hectáreas, inmensos, grandes. Sí. Entonces, aquí miles de hermanos, aunque se va, ¿sí? No va a notar nada, ¿cierto? Los pastores, hermanos, podemos viajar, invitar. Como explicamos, Dios está trabajando en Bolivia grandemente, muchas necesidades. Por eso los hermanos también quieren participar ofrenda para evangelización. Entonces ahí se llama ofrenda para evangelización. Entonces aquí en la pantalla sale, ¿no?, la cuenta del banco. Ahí los hermanos pueden participar. Como explicamos, Cristo TV, ¿no?, el estudio bíblico San Juan Pastor los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde. Invitamos, ¿no?, todos los hermanos, también nuestras familias. Y también desde mañana, ¿no?, desde mañana, jueves, viernes, sábado, y tenemos oración, ¿no?, oración, culto de oración. Como explicamos, muchas necesidades, también bastante, ¿no?, situaciones, como Dios trabaja, abre. Por eso queremos unirnos, orar a Dios. Pues desde mañana jueves hasta sábado, 7:30 de la noche, aquí culto de oración. Entonces los hermanos pueden invitar y participaremos. Luego Iglesia Cochabamba también compró, está arreglando, limpiando, pero también necesita apoyo, ¿no? Las iglesias todos juntos apoyando por ofrenda, es rápido, puede devolver y pagar. Por eso, hasta que pueda, los hermanos también pueden ofrendar para la iglesia de Cochabamba, compra del terreno. Entonces esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Entonces 3 en 3, ¿sí? 3 en 3, juntando podemos orar. Luego terminando entre los hermanos libremente puede compartir. Gracias, terminamos.